¿Ahora me escucháis? Ahora sí, genial. Pues ahora sí que sí, muchas gracias por avisarme y bienvenidos a una nueva webinar que hoy vamos a hablar sobre fomento lector. En estos 2 minutitos que faltan por empezar, dejarme que me presente si no me conocéis y que os explique un poco el funcionamiento de esta webinar. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer. Nosotros somos una plataforma de formación online que estamos especializados en 2 áreas. Uno es el área de la lectoescritura y otro es el área de la educación emocional. Llevamos en el sector de la formación online prácticamente 9 años y desde nuestros inicios tuvimos muy claro que una parte de nuestro conocimiento queríamos que quedara en abierto, así que tenemos un montón de información publicada en formato blog, en vídeos, en canal de podcast y también tenemos este calendario de webinars en abierto que tratamos de hacer semanalmente. Una o dos, últimamente nos cuesta bastante hacer 2, pero tratamos por lo menos de hacer una, relacionadas con todos los temas que nosotros solemos trabajar muy en detalle en nuestros cursos. ¿Cómo funciona la webinar? La webinar tendrá una duración de 60 minutos. Voy a tratar de ser muy puntual tanto en la hora de finalización como en la hora de inicio como la de finalización. Y tendrá 2 partes. Una primera parte que voy a compartir con vosotros esta presentación que veis en pantalla, unos 35, 40, 45 minutos. Y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a dudas o preguntas. Cualquier cosa, duda, pregunta, cualquier cosa que queráis compartir conmigo y con el resto, os animo a que dentro de lo que es la barra de navegación de Zoom busquéis una opción que pone preguntas y respuestas y podáis postear allí todas las preguntas que tengáis. Para cuando termine la sesión me dirigiré allí para ir contestando lo mejor que pueda. Esta sesión la estamos grabando. Y cuando termine, mañana os voy a mandar tanto la grabación de la sesión como el documento de presentación para que podáis verlo tantas veces como queráis, para que podáis compartirlo si lo consideráis, etcétera, etcétera. Así que no os preocupéis si en algún momento hay alguna parte o en algún momento nos perdemos algo. A veces hay gente que me dice, María, voy apuntando y vas tan rápido que no me da tiempo. Pues no os preocupéis porque tendréis todo el material. Dicho todo esto, pasa un minutito de las 8 y así que vamos a dar inicio a esta sesión, que en esta ocasión vamos a hablar sobre fomento lector. ¿De qué vamos a hablar en concreto en la sesión de hoy? Vamos a intentar entender, en primer lugar, qué es el fomento lector, por qué es importantísimo el trabajo sobre el fomento lector y, en tercer término, cómo podemos trabajar todas las áreas de fomento. Vamos por tanto, a la primera pregunta, que sería, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de fomento lector? El fomento lector la definición es bastante simple. Otra cosa es que cuando pensemos en actividades de fomento lector, a veces la perdamos un poquito de vista, pero la definición es simple. Perdonad. Y son todas aquellas actividades, aquellas estrategias que buscan poner en valor la lectura por placer. De alguna manera, lo que estamos buscando con las actividades de fomento lector no es la cantidad en la lectura, sino es la calidad. Es buscar momentos en los que conectemos emocionalmente con la lectura. Momentos en los que relacionemos la lectura con un momento divertido, con un momento placentero, con un momento de calidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del trabajo de las actividades de fomento lector? La primera de ellas es esta conexión emocional con la lectura. Y además, esta emoción que sea una emoción positiva, desde una positividad. Y buscando, sobre todo en prelectores, generar una autoimagen de lector competente. Vamos a explicarlo un poquito más. Mirar,
Yo siempre digo, cuando hacemos cursos, siempre digo que para enseñar creo que hay que leer mucho la sociedad, hay que poner los ojos en qué ocurre a nuestro alrededor, por dónde va la sociedad, qué hacen las personas. Es imposible enseñar, es imposible trabajar con los niños y los jóvenes si uno no hace una lectura un poco más macro y uno no entiende qué pasa a su alrededor. Y cuando hablamos de lectoescritura, que es un poco nuestro tema, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, está impactadísima por varias cosas. Una de ellas, que es la que vamos a hablar hoy, es el fomento lector. ¿Por qué está impactadísima en términos de fomento lector? Pues porque nuestros niños, que al final, nuestros jóvenes, al final son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y cada vez hay menos conexión emocional con la lectura, porque cada vez la lectura pierde peso, pierde importancia en nuestras vidas. Y os voy a poner un ejemplo. Los que ya sois un poco más mayores, seguro que recordáis, a lo mejor cuando ibais al cole y os mandaban a hacer un trabajo y teníais que buscar información, no teníamos la suerte o la desgracia, no sé yo, pero la suerte pongamos la suerte de tener un ordenador con un acceso a un motor de búsqueda como es Google, en la que uno puede buscar información y su problema es decir cuál es la información interesante, ¿no? Nosotros no teníamos ese problema. Nosotros cuando teníamos que buscar información, yo siempre les explico a mis hijos que en mi casa había una estantería enorme llena de unos libros que eran la enciclopedia. Y cuando yo buscaba algo, pues me iba a los libros, sacaba el libro correspondiente, buscaba y leía aquello y accedía al conocimiento, ¿no? Por tanto, durante muchísimos años, los libros han sido la principal fuente de conocimiento, una de las principales fuentes de acceso al conocimiento. Hoy en día ya no es así. Ya no hace falta leer un libro para acceder al conocimiento, ni siquiera hace falta leer para acceder al conocimiento. Puedo mirar un vídeo, puedo ver una infografía, puedo escuchar un podcast, etcétera, etcétera. Y no seré yo quien diga que la calidad es peor. Es evidente que hay el libro como gran garante del conocimiento y ya no tiene la exclusiva. En segundo lugar, el libro o la lectura tenía otra gran virtud, que era la de que nos entretenía. Cuando no sabíamos qué hacer, estábamos aburridos, teníamos tiempo. Yo recuerdo a veces tardes de verano que había mucho calor, no te dejaban salir, y no había nada más que hacer, había libros. Y entonces uno leía y se enganchaba y podía estar muchísimo rato. Yo recuerdo algunos libros de los veranos de mi infancia y recuerdo ese momento de la lectura. Por tanto, realmente para nosotros o para una generación o durante muchos años, la lectura ha sido fuente de entretenimiento. Hoy en día, otra vez, ya no es la única fuente de entretenimiento, ni siquiera es, en muchas ocasiones, ni siquiera es una fuente de entretenimiento que contemplamos, ¿no? Porque hay muchísimas más opciones para entretenernos. Con lo cual, otra vez la lectura está perdiendo peso. De resultados de todo ello, lo que nos está ocurriendo es que nuestros niños y nuestros jóvenes cada vez ven la lectura menos significativa, cada vez ven menos libros a su alrededor. Antes, incluso cuando íbamos al cole, teníamos libros de textos. Muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes ya no tienen ni libros de texto, ¿sí? Por tanto, la lectura está siendo cada vez una actividad menos significativa en todos los sentidos. Si la lectura es menos significativa, ¿qué quiere decir esto? Que hay menos motivación por leer. No solo por aprender a leer, no solo al principio del proceso, sino incluso cuando ya sabe leer. Con lo cual, hay poca conexión emocional con la lectura. Si no tengo una conexión emocional con la lectura, si para mí leer no es una fuente de placer, si para mí leer no es algo interesante, ¿cómo voy a coger un libro y leer de manera autónoma? No lo voy a hacer. Por tanto, hoy más que nunca, las actividades y el trabajo
decidido en materia de fomento lector son importantísimas. Porque sin motivación no hay aprendizaje. Si yo no tengo ganas, si para mí leer no es algo maravilloso, porque me han contado muchísimos cuentos, porque he jugado con muchísimos cuentos, etcétera, etcétera, ¿qué ganas voy a tener yo de aprender a leer, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, esa conexión emocional que la lectura, que es un prerequisito, que yo diría que leyendo la sociedad que nos rodea cada vez va a ser más importante trabajar. Esta conexión, como os decía, emocional, puede ser una conexión emocional que nos lleve a lugares de emociones fuertes, como puede ser el enfado, el miedo, etc. Es decir, yo trato de leer y no puedo, con lo cual relaciono esta actividad con una emoción fuerte y aquí estoy cayendo en un bloqueo, o todo lo contrario, o puedo relacionar esta actividad con una actitud emocionalmente positiva, con el disfrute, con la conexión, etc. Con lo cual se trata de dotar a este momento de estas emociones positivas. Vamos a ver, entendiendo qué es el fomento lector y por tanto y colocándolo, digamos, en el momento social en el que vivimos, vamos a tratar de diferenciar dos tipos de lectura. Mirad, lo que nos ocurre con la lectura es que yo creo que tenemos que tener muy claro, y sobre todo en aula, pero también en casa, que existen varios tipos de lectura. Una es la lectura académica, es la lectura que sirve para algo. ¿Sí? Yo leo para entender un problema matemático, yo leo para contestar unas preguntas, yo leo para rellenar una ficha, yo leo para saber de historia, etcétera, etcétera. Por tanto, leo para algo, porque hay un objetivo detrás, hay una tarea que tengo que hacer relacionada con esta lectura. Y la otra es la lectura por placer, simplemente leo para divertirme, para evadirme, para disfrutar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está ocurriendo cada vez más? Nos está ocurriendo que, como os decía, vivimos en este contexto en el que los libros cada vez están menos presentes, por tanto, esta lectura pierde peso y además, y esto nos ocurre tanto dentro del aula como en casa, a la que los niños empiezan a leer de manera autónoma, a la que empiezan a querer leer muy al principio de este proceso, pasamos prácticamente todas las oportunidades de lectura pasan a ser lectura académica. Desde el momento que a ti tienes un niño primero de primaria y te dicen obligatorio leer 15 minutos al día, 10 minutos, 20 minutos al día, los minutos que sea, estás leyendo porque tienes que leer. No estás leyendo para disfrutar, estás leyendo como una obligación, ¿sí? Con lo cual, esa lectura no es vista como fuente de placer, sino como una obligación. Si no generamos espacios de lectura por placer y toda la lectura a la que están expuestos nuestros niños y nuestros jóvenes en una lectura académica, ¿qué va a pasar? Que vamos a pensar, vamos a poder hacer, y además no hemos tenido experiencias anteriores que nos conecten con la lectura, es bastante probable que en mi cabeza leer sea algo aburrido, algo obligatorio, algo tedioso, etcétera, etcétera, y es muy probable, por tanto, que de manera autónoma yo no me vaya a conectar con la lectura. Con lo cual, tan importante es la pericia lectora, tan importante es que nuestros niños adquieran velocidad, adquieran automatización, etcétera, etcétera, sepan entender cómo, y por tanto esto es lectura académica, tan importante es esto como que tengan espacios de disfrute con la lectura, y esto es fomento lector. Porque sin disfrute es muy difícil que consigamos una lectura académica fina, una buena lectura académica. Por tanto, es importante también generar espacios y entender que más allá de que yo busque que mis niños lean bien, yo también tengo que buscar que mis niños disfruten leyendo. Y esto es lo que es el fomento lector.
¿Por qué es importante el fomento lector en prelectores, antes de que sepan leer? Primero, por lo que os decía antes, sin motivación, sin ganas de aprender a leer, no hay aprendizaje. Es muy complicado el aprendizaje si no hay conexión emocional. Si yo no tengo ganas de aprender a leer, un proceso tan largo, tan complejo desde el punto de vista neurológico como el proceso de aprendizaje y la lectura, se va a hacer muy difícil, con lo cual yo necesito conectar la lectura, las ganas de querer leer. ¿Y dónde está la conexión emocional? Está en el fomento, en la medida que me han contado muchísimas historias, que he jugado muchísimo con los cuentos. ¿Qué me va a pasar a mí? Que tengo ganas de hacer esta actividad, porque para mí esta lectura es una actividad significativa. Por tanto, importantísima esta motivación antes. Segunda, porque estas emociones positivas alrededor de la lectura me sostienen delante de posibles bloqueos de aprendizaje. Pensar una cosa, uno de los aprendizajes que más, yo diría, que más bloqueos de aprendizaje genera es la lectoescritura. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista neurológico, aprender a leer es una actividad compleja, implica reciclaje neuronal, es una actividad que requiere coordinación de múltiples estructuras, etc. Y es una actividad que requiere mucha preparación. A menudo preparamos poco a nuestros niños si queremos adelantar mucho el proceso, con lo cual les estamos empujando a hacer cosas muchas veces para las que no están preparados. Y además esto lo hacemos de manera sostenida. Resultado, muchas veces caemos en bloqueos de aprendizaje. Es decir, relacionamos este área con una emoción fuerte, como es el miedo, como es el enfado, como es la frustración, la rabia, etc. Sin embargo, si estos niños que se encuentran en esta situación han tenido muchísimas experiencias positivas, esto hace que no caigan en este bloqueo, ¿no? Que sea más complicado caer en bloqueos de aprendizaje. En tercer lugar, todas las actividades de fomento lector, es decir, todas aquellas actividades en las que yo estoy exponiendo a los niños a la lectura, etcétera, antes incluso de que sepan leer, son actividades en las que estoy transmitiendo conocimiento de base. Este conocimiento de base va a ayudarles a entender las historias cuando las lean por sí mismos. Con lo cual, un niño que ha tenido una gran historia en términos de lectura compartida es un niño que tiene muchísimas más posibilidades de éxito en el proceso lectoescritor, y no solo en el proceso lectoescritor, sino en la vida académica. Estaba repasando un libro que os recomiendo ya que estamos aquí, no sé si lo veis, a ver si lo veis, creo que sí. Se llama La magia del... Luego os lo paso vía chat, pero se llama La magia de leer en voz alta, de Megan Cox. Es un libro muy interesante que habla del enorme poder de la lectura compartida, ¿no? Es súper interesante porque habla mucho, como os decía, lee un poco la sociedad en la que estamos y nos hace ver las enormes posibilidades que tiene la lectura compartida. Una de las cosas que dice el libro repasa varios estudios de los beneficios de la lectura compartida, y varios de los estudios que repasa tienen que ver con el éxito, el éxito académico, ¿no? Y dice que cada vez una de las variables que correlaciona más con el éxito académico, incluso se ve la brecha hasta llegar a la educación secundaria, se explica a través de las experiencias tempranas con la lectura, ¿no? Por tanto, todo ese fomento lector que hemos hecho en prelectores que va a marcar el futuro académico de nuestros niños, ¿no? Por tanto, una actividad como la lectura compartida, que es la gran actividad en el fondo de fomento lector en prelectores, que tiene un impacto importantísimo. En último término, el fomento lector en prelectores está construyendo las habilidades prelectoras y
sobre todo en términos de desarrollo del lenguaje. Megan Cox, en el libro que os acabo de mencionar, habla de un estudio que intenta medir lo que llaman la brecha lingüística, es decir, la diferencia de palabras que han oído los niños quienes han tenido muchísimas experiencias de lectura compartida antes de entrar en el colegio versus los que no la han tenido. Dice que a los 3 años la brecha lingüística se cifra aproximadamente en 30.000 palabras. Es decir, todos los niños que han tenido experiencias tempranas con la lectura han tenido acceso a un mayor vocabulario y un mayor acceso lingüístico. Pensar que la base del proceso lectoescritor es el lenguaje. Entonces, si yo no tengo palabras, me va a costar mucho aprender a leer. De hecho, es prácticamente imposible. Todo este proceso se construye en el lenguaje. Con lo cual, si yo no tengo lenguaje, va a ser muy complicado. Aquellos niños que tienen habilidades lingüísticas son de base, digamos, porque han tenido experiencias previas, son niños que van a tener muchísima más facilidad para aprender a leer y sobre todo consolidar el proceso, no solo al inicio, sino también después, porque la comprensión lectora está directamente relacionado con el nivel de lenguaje que tenga. Evidentemente, si no entiendo las palabras, me va a costar mucho hacer las inferencias de los textos. Por tanto, el fomento lector en prelectores es importantísimo. Pero más allá de los prelectores, el fomento lector también es importante en primeros lectores. Ahora hablaremos de ello. Y dentro de las variables, que no lo hemos hablado, hay una variable importantísima que no lo hemos comentado, que es la autoimagen del lector competente. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, una de las variables que más correlaciona con el éxito del proceso lectoescritor es los niños que antes de saber leer y escribir pretenden una buena autoimagen de lector competente. Son aquellos niños que cogen un cuento y señalando, porque se lo han contado muchas veces, evidentemente, pero hacen ver, pretenden que leen, incluso se paran como si dudaran, ¿no? Están haciendo que están leyendo. Y aquellos niños que cogen un papel y aún no saben escribir y hacen rayas y te explican que aquí han puesto no sé cuántas cosas, ¿no? Todo esto es motivación, es una de las variables que nos da el grado de motivación y de conexión emocional con la lectura. Y la autoimagen por tanto, son aquellos niños que se ven a sí mismos como futuros lectores y como futuros escritores. Y la autoimagen del lector competente se construye a través del fomento lector. Aquellos niños que tienen una buena autoimagen como lector competente son niños que tienen éxito en el proceso lectoescritor. Básicamente por 2 motivos. Primero, porque tienen conexión emocional con este aprendizaje, porque tienen motivación. Y segundo, porque han tenido la autoimagen nos dice que han tenido muchas experiencias previas con la lectura. Y esto les ha dado lenguaje, base de todo el proceso, y les ha dado probablemente también habilidades fonológicas, etcétera, etcétera. Por tanto, importantísimo esta autoimagen de lector competente. ¿Qué pasa con los lectores autónomos? ¿Por qué sigue siendo importante? Porque el fomento lector no debe quedar solo en prelectura, sino tenemos que ir un poquito más allá y seguir construyendo este fomento lector más allá de los primeros lectores, ¿no? Muchas veces, como os decía, tenemos muchas actividades pensadas de fomento lector en prelectores, pero a medida que ellos leen de manera autónoma, nos olvidamos de ese fomento lector, de esta lectura por placer y pasamos a esa lectura académica y ahí se acaba nuestra intervención en términos de fomento lector. Mirad, vamos a intentar entender un poco esta rueda. Cuando yo leo bien, cuando yo tengo una buena pericia lectora, ¿qué pasa? Yo decodifico bien, ¿sí? Soy rápido, empiezo a automatizar el proceso. Y entonces, como leo bien, pues si encuentro los libros adecuados, disfruto leyendo. Como disfruto leyendo, mejora mi actitud hacia la lectura. Ostras, leer puede ser algo interesante, por tanto, no es un rollo, sino puede ser algo interesante. Como mejora mi actitud hacia la lectura, ¿qué hago? La contemplo, esta actividad, como fuente de disfrute, por tanto, leo con más frecuencia.
Como leo con más frecuencia, leo bien. Como leo bien, disfruto y esto es una rueda. ¿Dónde actúa el fomento lector? El fomento lector no es que lean más. El fomento lector es mejorar la actitud hacia la lectura. Si tú mejoras la actitud hacia la lectura, si leer puede ser una actividad interesante, si consigues ligar la lectura con algo que puede aportarte, que puede ser una fuente de disfrute, de manera colateral vas a leer más. Si todas mis actividades de fomento lector buscan que leas más, leer más no implica tener mejores actitudes hacia la lectura. ¿Sí? Ahora hablaremos un poquito de ello, ¿eh? Pero quedaros con la idea de que el fomento lector no es que lean más, sino que tengan mejores actitudes hacia la lectura y que estas actitudes mejores hacia la lectura hagan de manera colateral que lean más. Visto un poco qué es el fomento y qué nos puede y por qué es importante el trabajo sobre el fomento lector, vamos a ver cómo podemos trabajar fomento lector tanto en prelectores como en lectores expertos. Varias ideas, yo diría importantes, simples si queréis, pero a veces en la simpleza está la grandeza, digamos, a veces en las cosas simples está la clave, ¿no? Vamos a repasarlas. Primera de ellas, libertad de elección, ¿sí? Los niños tienen que poder decidir qué quieren, qué cuento quieren que les contemos, qué cuento quieren ellos mirar o tratar de descifrar de manera autónoma. ¿Sí? La libertad de elección es fuente de motivación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que a su alrededor deberíamos exponer múltiples materiales, tanto libros diccionarios, libros y cuentos, álbum ilustrado, novela gráfica, cómics, libro informativo, etc. Por tanto, intentar que haya diversidad de materiales, porque si a mí no me enganchas por aquí, me engancharás por allí, es decir, da igual. El objetivo es que haya opciones y que respetemos esa libertad de elección. Estas opciones que tienen que ser a su alcance deberían atraerles en términos de temática, ¿sí? A mí me encantan, estoy en una fase que me encantan los insectos, ¿sí? Pues busquemos libros de insectos. Me encantan los egipcios, busquemos libros de egipcios. Es decir, hagamos esa idea de que la lectura puede ser fuente de interés, porque habla de cosas que a ti te interesan, porque te va a contar cosas que no sabes, porque te va a enganchar, ¿no? El interés es importantísimo, importantísimo. Cuando estamos leyendo de manera compartida, una de las claves es la interacción. Independientemente del estilo que uséis o de la metodología, y aquí consejo de amigo, os animo a buscar y a aprender acerca de la lectura dialógica, pero más allá de esto, cuando estéis compartiendo cuentos, usar la interacción, hacer preguntas, contestar, a relacionar aquello que estáis leyendo con la vida del niño, con aquello que habéis hecho, etc. Entender que el cuento, que el libro es una excusa comunicativa, porque ese momento de comunicación es la gran calidad, es la gran emocionalidad, es la gran conexión. Aquellos libros que habéis jugado, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, teníamos un libro que para mí es un hit en términos de fomento lector, que se llama Un libro, de Herbert Huillet. Prácticamente todas las propuestas de Herbert Huillet me parecen maravillosas, pero un libro es la magia hecha libro, ¿no? No sé si lo conocéis, pero un libro es un cuento en el que de manera muy simple, a través de 3 colores básicos y a través de formas, que son solo los círculos, nos va proponiendo una serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, en una página del libro aparece un punto amarillo y dice toca aquí.
Y tú lees y el niño toca. Y en la siguiente página aparecen 2 puntos amarillos. Toca el punto de la derecha 3 veces, pum, 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 y de repente giras la página y aparecen 3, ¿no? Es pura magia, ¿no? Absolutamente, pura magia. Y esto es fomento lector. Esto es pensar que los cuentos pueden ser mágicos, ¿no? Y es el disfrute y la interacción. Por tanto, cuando contemos un cuento, no lo hagamos de una manera, digamos, automática, ¿no? Me han dicho que contar cuentos es importantísimo. Venga, niño, hora del cuento. Bla, 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 ¡pum! A dormir. ¿No? Que a veces es verdad, somos humanos, estamos cansados, que tenemos millones de cosas para hacer, pero pensar, darle valor. ¿Por qué es también un momento de calidad para vosotros? Porque más adelante, cuando sean mayores y ya no quieran que les contéis ningún cuento, aunque vosotros podáis tener ganas, ese momento que destinabais al cuento quizás sigue siendo vuestro momento, quizás sigue siendo vuestro momento de hablar, de conectar, ¿no? Por tanto, hay una enorme potencial en el vínculo que se transmite, y ese vínculo pasa por la conexión, pasa por la bidireccionalidad, ¿no? Y por ello tenemos que buscar el mejor momento. No siempre el mejor momento es antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque antes de irnos a dormir, a lo mejor yo estoy cansado y no tengo ganas de explayarme con los cuentos. O a lo mejor el niño o la niña está muy cansado y está excitado y vemos que le contamos un cuento y lo excitamos más. A lo mejor el mejor momento para contar un cuento es mientras desayunamos, o no, o a lo mejor es cuando volvemos del cole, porque es un momento como de bajada, o a lo mejor es cuando están en la bañera y si lo contamos allí, no lo sé, cada uno tiene sus dinámicas, pero buscar el mejor momento, no hay un momento. Ser creativos, ¿sí? Es decir, no contéis siempre en el mismo lugar y de la misma manera. ¿Por qué no vamos un día y nos metemos debajo de una mesa y contamos un cuento como si estuviéramos en una cueva? ¿O por qué no cerramos las luces y lo contamos con una linterna? Porque es un cuento de miedo o es un cuento que ocurre a oscuras. ¿O por qué no nos vamos a la terraza y montamos una cabaña y nos metemos ahí? Lo que queráis, pero ser creativos, hacer de este momento, por pensar una cosa, fomento lector es conectar emocionalmente con la lectura. Por tanto, ser lo máximo creativos que podáis para generar estas emociones positivas alrededor de este momento. No exijamos un comportamiento perfecto en el momento del cuento. Sobre todo los más pequeñitos, si están conectando, no estarán callados, se moverán, querrán coger el libro. Esto es normal, perfecto, perfecto. No exijamos que esté todo el mundo. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando mis hijos eran más pequeñitos, los viernes vivimos al lado de una biblioteca y cada viernes había cuentos, ¿no? Y era el planazo. Nuestro planazo era ir a merendar y luego irnos a la Biblia a escuchar cuentos. Y muchas veces las personas que venían a escuchar cuentos decían algo así como: ahora cogemos pegamento con la mano, nos lo ponemos en el culo y nos quedamos sentados, cogemos la boca y nos la cerramos. Bueno, contar un cuento no es estar absolutamente callados sin poder. Veo que me habláis mucho por el chat. ¿Me estáis escuchando bien? Vale, ya está. No, veo que son vuestras cosas. Lo que os decía, pues a lo mejor estoy súper conectado y quiero compartir algo, me quiero levantar o me quiero mover. Esto está bien. ¿Por qué tengo que estar callado y atento? ¿No? Entendiendo que si ya voy a trabajar desde esta interacción, es importante que respete esto. Por tanto, déjales que participen, ¿sí? Van a conectar más o menos en función también de cuánto sientan que este momento es un momento importante y ellos puedan participar. Los más pequeñitos van a querer pasar páginas, déjales pasar páginas, ¿sí? A veces incluso se quieren pasar 4 páginas de golpe para ver qué pasa. Podemos pasar 4 páginas de golpe y luego volver atrás. No pasa nada, no pasa nada. Actuar, dramatízalo, disfrútalo. Yo siempre digo que
para transmitir una emoción, para conectar emocionalmente, primero tengo que sentir yo, ¿no? Si yo os estoy contando esto y no me lo creo, ¿sí? No lo estoy disfrutando, os va a llegar la mitad de información, ¿sí? Sabéis que hay una regla que habla, Mebaran, que habla sobre la comunicación y el mensaje, ¿sí? Es decir, de cuando estamos comunicando, darme un segundo que lo estoy aquí, lo apunté justo ayer. Vale, Albert Mebaran nos dice los porcentajes de la comunicación, ¿no? Y nos dice que el 7% de la comunicación que te llega son las palabras que yo digo, ¿sí? El 38% de la comunicación que te llega es el tono en el que lo digo. Y el 55% del mensaje que te llega es el lenguaje corporal. Pues ahora imaginaros si estamos leyendo un cuento, porque lo tenemos que leer, porque sabemos que es importantísimo, etcétera, y lo estamos leyendo rollo de trámite total. Ahí no hay emoción, ahí no hay conexión. Por tanto, actúalo, dramatízalo, disfrútalo, ¿sí? Yo siempre, muchas veces me preguntan cuál es el mejor cuento, que recomiende cuentos, etcétera. El mejor cuento es el que te guste a ti. El que te guste a ti, el que a ti te parezca divertido, el que a ti te parezca bonito, el que tú creas que hay un buen mensaje, porque si a ti no te gusta, va a ser muy difícil que lo conectes, que lo dramatices, etcétera, etcétera. Por tanto, recuerda, si el 55% de nuestro mensaje es nuestro lenguaje corporal, la manera en cómo decimos, pues importantísimo dramatizar, actuar. Si hay personajes, poner voz de los personajes, ¿no? Hay una viejecita, ponemos voz de viejecita y si no, etcétera, ¿no? Por tanto, todo esto es importantísimo porque pensar más allá del cuento, lo que estamos buscando es conectar, transmitir esa emocionalidad positiva. Por tanto, recordar. Las experiencias positivas sobre la lectura están absolutamente relacionadas con la posibilidad de que estos niños y estas niñas sigan leyendo. Por tanto, darle valor a ese momento. Tomároslo también vosotros como un momento valioso, ¿sí? Buscar tradiciones lectoras, las que sean, las rituales de familia o las tradiciones familiares me parecen importantes porque quieren decir que transmiten valores. En esta familia somos una familia de lectores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en los cumpleaños nos regalamos libros. Quiere decir que una vez al mes hacemos una tertulia literaria. Quiere decir que buscamos pósters sobre libros y los colgamos en la pared. Todo esto comunica. ¿Comunica qué? Comunica que los libros, que la lectura es valiosa para nosotros. Y esto es la semilla que queda dentro y hace que más adelante puedan convertirse en futuros lectores. Los libros tienen que estar en todos lados, ¿sí? En la cocina, en el baño, en el salón, en el cuarto, no sé, en la terraza, en el coche. Tiene que haber libros en todos lados, porque nunca se sabe cuándo a uno tiene ganas o tiene momento para leer. ¿Sí? Yo siempre digo que el fomento lector tiene que ser una invitación a la lectura y tenemos que intentar generar las condiciones para que haya ese impulso hacia la lectura. Pero por tanto, esta invitación tiene que ser sutil. Y en ese sutil es que por todos lados, allí donde voy, hay libros. Casi que me tropiezo con un libro y tengo que leerlo, ¿no? Por tanto, si no hay libros va a ser muy difícil que ellos puedan leer. Por tanto, libros por todos lados y al alcance, a su alcance. Y tener en cuenta el tamaño de vuestros niños. Si yo tengo un niño de 3 añitos, no me pongas el libro ahí arriba que no llega. Los libros a su alcance, para que puedan cogerlos y consultarlos siempre que quieran. Y hagamos, por tanto, de la lectura una alternativa real. Vamos en un autobús, tenemos un libro. Esperamos la consulta del pediatra, tenemos un libro. En el aula, cuando tenemos momentos de transición, tenemos un libro. Por tanto, esos libros a mi alcance y esos libros como opción de disfrute, ¿no? Muchas veces estamos esperando la consulta del pediatra, móvil.
tablet, pues vamos a empezar a cambiar, ¿no? Libro, ya sé que es verdad, yo siempre decía que no había que salir de casa sin un libro en el bolso, ¿no? Hay una época que las madres y los padres también, supongo que yo hablo como madre, digamos, llevamos unos bolsos gigantes en los que parece el bolso de Mary Poppins, ¿no? Ahí hay de todo. Pues dentro de esos todos, los palitos, las toallitas, un chupete, un agua por si tenemos sed, etcétera. Dentro de todo esto, metamos un libro también, ¿no? Porque nunca se sabe. Tengamos esta lectura como una alternativa de ocio. Nunca una obligación, siempre una invitación. Comparte tiempo de lecturas, que te vean leer, ¿sí? Comparte tiempo con ellos leyendo. A lo mejor ellos aún no saben leer, pero pueden tener sus libros, mirar sus libros y tú lees tus libros, etc., ¿no? Por tanto, no es solo una cosa que hacen ellos, es una cosa que hacemos todos, esa idea de que somos una comunidad lectora. Explora la lectura dialógica. Y os animo, luego al final de la sesión, a través del chat, os dejaré algunos enlaces sobre lectura dialógica, que es una metodología bestial en términos de fomento lector, en términos de desarrollo del lenguaje, y me parece una de las mejores estrategias para trabajar la lectura compartida entre lectores, que merecen muchísimo la pena conocer, si no la conocéis, porque realmente es muy fácil de aplicar, solo hace falta conocerla un poco, luego os comparto algunos enlaces. Y por último, juguemos con las historias, juguemos con los cuentos, ¿no? Incluso antes de los cuentos están las historias narradas, contar historias, inventar historias, etc., ¿no? Es importantísima también la tradición oral, ¿no? Antes del lenguaje escrito, en la evolución de la especie está el lenguaje oral. Por tanto, compartir historias. El gusto por las historias empieza por la oralidad, ¿no? Por aquellas historias compartidas, aquellas historias que uno cuenta de cuando era pequeño, de dónde estaban, de lo que hacían su familia, etc. Todo esto es importantísimo y esto atrapa sin ninguna duda a nuestros niños hacia las historias y esto les prepara para los cuentos. Algunas ideas más allá, pero de los prelectores. ¿Qué pasa con aquellos que ya saben leer? ¿Cómo trabajamos ese fomento lector en aquellos niños que ya están leyendo o aquellos niños que ya son lectores expertos? En ese momento en lo que os decía, que pasamos de esta lectura por placer a esta lectura académica. ¿Qué pasa? ¿Por qué los perdemos? Porque es verdad que hay un momento que perdemos a estos lectores. Una de las preguntas que siempre hago cuando pregunto esto, ¿por qué perdemos a los lectores expertos? Porque una vez los niños ya saben leer y sobre todo a medida que crecen los vamos perdiendo como lectores. Una de las respuestas típicas es la tecnología. La tecnología aparece en nuestras vidas y desaparece el tiempo de lectura. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo diría en primer lugar que la tecnología probablemente en la vida de estos niños y jóvenes ha estado desde su nacimiento. Siempre ha habido tecnología a su alrededor. Me parece que los que no hemos tenido tecnología a nuestro alrededor desde pequeños somos más bien nosotros, los adultos. Ellos ya han tenido, ellos sí son nativos digitales, ¿no? Por tanto, ¿cuán de cierto hay sobre la idea de que el gran enemigo de la lectura es la tecnología y qué efecto tiene la tecnología? Hay otro libro que también os recomiendo que se llama Criando niños lectores, de Daniel Willingham, que analiza este efecto de la tecnología y la lectura. Daniel Willingham lo que hace es consultar diferentes estudios alrededor del mundo del efecto de la tecnología y llega a dos conclusiones, digamos que están bastante contrastadas desde el punto de vista científico. Y por un lado son buenas noticias y por el otro lado no tantas. Vamos a intentar entender. El primero de ellos es la atención, ¿sí?
Muchas veces decimos que los niños no prestan, les cuesta cada vez más prestar atención y que esto es culpa de la tecnología. Primera buena noticia, como os decía, eso desde el punto de vista neurológico no parece que haya un impacto real en términos atencionales, ¿sí? La tecnología no nos ha incapacitado para prestar atención, ¿sí? Los circuitos de la atención, digamos, siguen intactos, pero sí tiene un efecto. Tiene un efecto en relación a las creencias. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, cada vez tenemos un umbral más bajo al aburrimiento. Y esto no es exclusivo de los niños y los jóvenes, ¿eh? Yo creo que los adultos también deberíamos incluirnos. Volviendo al ejemplo de cuando yo era pequeña, y seguro que sabéis de qué hablo, pues cuando tú miras, joven, digamos, más joven, cuando mirábamos una serie o unos dibujos animados en la televisión, pues lo daban pues, los martes, ¿no? O los jueves. Y tú te veías el capítulo de tus dibujos o de tu serie y hasta el jueves siguiente no había un capítulo nuevo. Tenías que aguantar, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Sale una serie, me puedo ver toda la serie de golpe, porque tengo acceso a toda la información. La película, uy, este trozo no me gusta, lo paso para adelante, uy, no sé qué pasa, voy a ver el final. Esto lo he comentado varias veces con mis hijos, ¿no? Es decir, están viendo una peli, quieren adelantar el final para ver qué pasa y luego volver para atrás. Seguro que alguno más ha visto que hacen esto, ¿no? Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un umbral bajísimo al aburrimiento y tenemos una impaciencia al aburrimiento. Y estamos acostumbrándonos a experiencias de diversión a tiempo completo, ¿sí? Es decir, esto no me gusta, lo paso. Este capítulo, otro, etc. Por tanto, de alguna manera estamos construyendo una relación en la que pensamos que siempre tenemos que tener en la diversión o aquello que nos interesa de manera constante. ¿Qué pasa con un libro? Y vamos a pensar con un libro. ¿Qué pasa con un libro? Pues uno empieza a leer un libro y en los 30 primeros segundos pues a lo mejor no ha entrado en el tema, aún no le ha dado tiempo de saber si este libro será estupendo o conectará con los personajes, o incluso hay libros que uno puede haber leído casi una cuarta parte del libro y aún decir, me está costando porque no entro, pero llega un punto que pasas ese umbral y luego te encanta este libro, ¿sí? Pero cada vez nos cuesta más hacer esto, sostener, esperando que la diversión llegará, o el entretenimiento, la conexión, llegará un poquito más adelante. La tecnología está haciendo que nuestro umbral sea bajísimo. Y la lectura es una actividad que requiere un cierto grado de paciencia, un cierto grado de esfuerzo sostenido. De hecho, tenemos estudios que nos dicen que para entrar en una historia, realmente para meterte en un texto y conectar, necesitas aproximadamente 20 minutos. 20 minutos hoy en día es media vida en el mundo en el que vivimos, ¿no? Por tanto, lo que nos está ocurriendo con la lectura muchas veces es que ellos hacen una ecuación sin ser conscientes de ello, ¿eh? Pero es decir, ¿cuánto tiempo tengo que invertir en esta actividad y qué retorno en términos de placer, de diversión voy a tener? Pues si aquí tengo que leerme todo esto y a lo mejor no me gusta, ya no lo intento. Por tanto, sí está impactada la lectura en la manera en la que estamos acostumbrándonos cada vez más a consumir o a divertirnos o a consumir la información. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que otra vez, os decía antes que la educación tiene mucho que ver con leer la sociedad o intentar entender qué pasa a nuestro alrededor. Yo creo que esto es algo que no podemos cambiar.
ya está pasando, ya nos pasa a nosotros, los adultos, ¿sí? Por tanto, no puedo cambiarlo, tengo que leer esa situación y actuar delante de ella. Y lo primero que para mí, que tiene que quedar claro, es que antes de desarrollar el gusto por la lectura, el que lean textos interesantes, novelas profundas, etcétera, tengo que desarrollar el hambre. Muchas veces les mandamos leer, sobre todo cuando son más mayores, textos que nos parecen interesantísimos, que seguro que lo son, que son clásicos, que los tienen que leer, fantástico. Pero pensar que ahora mismo en muchos de ellos no hay ni el hambre, ¿sí? No hay ni el hambre. Antes de desarrollar el gusto, tengo que desarrollar el hambre. ¿Y cómo puedo desarrollar el hambre? Entendiendo y leyendo el contexto en el que estoy. Y el contexto es el que es. Tiene que parecer divertido. Si me propones un libro que es un tocho así, lleno de letras muy juntitas y muy pequeñitas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esa ecuación mental y voy a decir, ni de coña, no, este libro no lo quiero. Por tanto, presenta materiales en los que esta ecuación pueda salir positiva. Ejemplos: libros con capítulos breves, novelas gráficas, cómics, etcétera, etcétera. Todo este tipo de material, por lo menos, lo van a intentar, porque el esfuerzo invertido y el retorno parece que me va a compensar. Por tanto, tiene que parecerlo. Segunda idea que te lanzo: usa la tecnología, ¿sí? Hay booktubers, chavales que publican sobre libros. ¿Qué publican? ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que leen? Vamos a buscar si esta generación tiene una manera diferente de consumir, qué consumen, qué les gusta, pues vayamos allí. O lo mismo en TikTok, vamos a las redes en las que están y vamos a ver, o en Twitch, vamos a ver qué es lo que la gente de esta edad está consumiendo, está recomendando, y vamos a buscarlo. Vamos a intentar, por ejemplo, buscar también lecturas más allá de los libros. Por ejemplo, hay una plataforma que no sé si la conocéis, que se llama Wattpad, que es una plataforma de creación de pequeñas novelas para creadores. Está muy enfocada al público juvenil, muy joven. Y lo que hacen es publicar, no se publican libros, sino pequeños capítulos, y si tienen éxito, pues van publicando más. Pues es una manera de engancharse a leer en pequeños capítulos. Sería lo que hace millones de años eran las entregas por fascículos, ¿no? Yo no sé si os acordáis, pero históricamente los periódicos en verano publicaban novelas, ¿sí? Algunas novelas, por ejemplo, de Eduardo Mendoza, como, no sé si la conocéis, pero algunas novelas muy divertidas, como la de GURB, de Eduardo Mendoza, fueron publicadas inicialmente en un periódico en el que cada semana se publicaba un capítulo, y aquello era una manera de retenerla, de fidelizar la audiencia. Pues ahora hay medios digitales que funcionan con esta idea, como Wattpad. Podemos bucear entre las novelitas que hay allí y enganchar a nuestros estudiantes o a nuestros jóvenes, ¿no? Otra plataforma que funciona a través de la tecnología y que funciona un poquito en esta línea es Fiction Express. Fiction Express es una evolución de una plataforma de búsqueda de contenido, de búsqueda de libros. Llevan ya muchos años. De hecho, nosotros empezamos a la par que Bolino, que esta plataforma, y les hemos ido siguiendo la pista. Es una plataforma de publicación de contenido, es decir, no sé si recordáis aquellas novelas que se llamaban Escoge tu propia aventura, en las que uno iba leyendo y decía, ¿no? Era una de aventuras, y decía, por ejemplo, si quieres que al personaje, no sé, le pique la serpiente, vete a la página 35. Si quieres que el personaje, si quieres que caiga una lluvia torrencial y no sé qué, vete a la página 36. Y tú ibas construyendo tu historia en función de las selecciones que ibas haciendo. Pues tomando esta idea, han creado esta plataforma en la que hay una serie de historias que se van construyendo en función de las votaciones que hacen los lectores. Hay también juegos para hacer,
puedes hacer entrevistas a los autores, etc. Es un material que busca este enganche de la lectura para jóvenes, ¿no? Sobre todo para aquellos lectores que ya son expertos y que buscamos justamente esto. Y el número 3 es la necesidad de construir una comunidad lectora, ¿no? Por tanto, clubs de lectura, tertulias literarias, espacios de recomendación, estar al día para poder recomendar, etcétera. Todo esto es importantísimo. Voy un poco tarde, así que voy a ir un poco más rápido. Simplemente sí que me gustaría acabar o ir ya finalizando con una idea que me parece importante, que es el de las recompensas. Muchas veces para trabajar el fomento lector, lo que hacemos es trabajar sobre sistemas de recompensa, ¿sí? Por ejemplo, el lectómetro, el carnet de lectura, el diploma del mejor lector, etcétera, etcétera. ¿Dónde trabajan las recompensas? Las recompensas trabajan en la cantidad, están premiando que leas mucho, no que disfrutes mucho. Y esto, por un lado, no tiene por qué generar una actitud positiva, y después hay varios estudios que nos documentan que muchas veces las recompensas consiguen el efecto contrario. Os explico brevemente un experimento, que es el experimento de los rotuladores, que es bastante conocido, en el que se hizo este experimento en un aula de niños de etapa de infantil. Un día aparecen en el aula unos rotuladores metálicos que brillaban, preciosos, etc. Y quedan en el aula estos rotuladores. Algunos niños los usan en juego libre, unos los usan, otros no, pero ahí quedan. Unos días más tarde desaparecen los rotuladores y se dividen el aula en 2 grupos y se llaman los niños de uno en uno. A un grupo se les dice que tienen lápices, papeles y los rotuladores maravillosos. Les dice, si haces un dibujo con los rotuladores maravillosos, te vamos a dar un premio. Al otro grupo se les dice que hagan un dibujo y que usen los rotuladores que quieran, los maravillosos o los otros, ¿sí? Unos días más tarde vuelven a aparecer los rotuladores maravillosos en el aula de juego libre, que se observa que el 90% de los niños a quienes les había ofrecido un premio por usar los rotuladores mágicos no los usan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las recompensas tienen este efecto. Si antes me han dado un premio por usar esa recompensa, ahora por usar este material, por leer este libro, por hacer esto, si no me dan la recompensa, porque lo voy a hacer. Con lo cual esto nos dice que las recompensas no tienen un enlace directo con las actitudes positivas, sino que más bien no generan esta actitud positiva, que es lo que estamos buscando en el fomento, y además consiguen el efecto contrario al aumento de lecturas. Yo he leído mucho para salir el primero en el lectómetro, pero ahora que no hay lectómetro, yo ya no voy a leer más, con lo cual no he generado ni la actitud y encima no consigo que lean. Con lo cual, ojo con el uso de recompensas como gran estrategia del fomento lector. La gran estrategia que tenemos en el aula para el fomento lector en primeros lectores es la biblioteca de aula, ¿sí? O el espacio de lectura en el aula. Algunos consejos para que sea todo un éxito. Pensar que los tiempos de lectura mínimo 20 minutos es el tiempo que necesito para introducirme en un libro. Si me dejas 10 minutos no me has dado tiempo a entrar, con lo cual no me has dado tiempo de disfrute, con lo cual pensar, planificar tiempos largos, dejar que los libros sean a la propia elección de los estudiantes, generar diversidad de materiales y de lo que os decía, novela gráfica, novela, álbum ilustrado y libro informativo, etc. Fácil acceso y cantidad de libros en tipología y en temática. El docente
tiene que tener un papel activo. ¿En qué sentido? El docente tiene que conocer los materiales, tiene que conocer a sus estudiantes y tiene que poder ser un buen recomendador. Oye, Pepito, a ti que sé que te gusta mucho jugar a básquet, he encontrado este libro que el protagonista es el capitán de un equipo de básquet y cuando lo he visto he pensado que probablemente a ti te gustaría. Yo te lo dejo, si te apetece te lo lees. Si te dicen esto. ¿Qué está pasando si te dicen esto? Te están diciendo esto es para ti. Te veo, te visibilizo, conectas. ¿Qué voy a hacer? Pues es muy probable que me lo vaya a leer. Nadie me va a mirar si me lo leo o no, pero me lo han recomendado a mí. Por tanto, este docente que tiene que tener un conocimiento real del material que tiene en su aula y tiene que ser capaz de actuar de enlace entre los libros y sus estudiantes. Tiene que ser capaz, además de en los tiempos de lectura, leer, modelar. ¿Qué es eso de que en el tiempo de lectura los estudiantes leen y yo corrijo exámenes? No, 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 yo también leo, yo recomiendo, yo hago preguntas, yo genero debates algunos días, pero también yo leo. No elogiamos el rendimiento. Si queréis elogiar algo, elogiar el disfrute. ¿Cuánto has disfrutado con este libro? ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido algo? Etcétera. Pero no la cantidad. ¿Sí? Recordad, no buscamos cantidad, buscamos disfrute. Y por último, ser capaces de generar una comunidad lectora en la que nos recomendamos libros, hablamos de libros, pensamos sobre libros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va, trasciende el aula y va mucho más allá. Son las 9 y no me quiero extender más, ¿sí? Simplemente para que veáis algunas actividades, os dejaré algunas imágenes que veis aquí, en las que algunas sí son de fomento y otras no. Os animo a verlas y pensar cuáles de ellas son de fomento lector y cuáles no en relación a lo que yo he dicho. Me sabe fatal, normalmente no me enrollo tanto. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y simplemente y haberme aguantado una hora, digamos. Simplemente dejarme explicaros muy brevemente que si os interesa este tema tenemos un curso nuevo que abrimos primera vez, hace mucho tiempo que lo queríamos hacer, finalmente lo tenemos ya cocinado. Es un curso sobre fomento lector en el que vamos a trabajar primero una parte de marco conceptual para entender la importancia del fomento, después vamos a trabajar el fomento lector en prelectores, en primeros lectores y lectores expertos, con actividades muy prácticas y materiales muy prácticos que podáis llevar a cabo. Será un curso de libre seguimiento en el que una vez entrado tendréis acceso ilimitado a toda la información. El curso se abrirá el lunes 24 y os voy a dejar el enlace por si queréis echarle un ojillo. Os lo voy a dejar por aquí. Y si os parece, vamos un poco tarde, pero si os parece vamos a dejar 5 minutitos de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta. Os dejo el enlace del curso por aquí. Venga. Recordad dejar las preguntas, porfa, en el apartado preguntas y respuestas, que me facilitáis bastante la vida. Vale, os dejo por aquí la ficha del curso. El precio del curso son 68 euros, no me lo sé en todas las monedas, pero no os preocupéis, un segundillo, que os enseño cómo se hace, porque a veces me lo preguntáis y es muy fácil. Mirad, esta es la ficha del curso, ¿vale? Si vais aquí, donde pone cambia de moneda, podéis cambiar la moneda, por ejemplo, México, peso mexicano, y ahí, no lo selecciono. Ahí. Y, a ver, está pensando, ¿eh? ¿Veis que está pensando? ¿Qué pasa? Que tengo tantas ventanas abiertas y os cambiará directamente el precio, ¿vale? Y lo podéis ver en diferentes monedas. Ahora tarda un poco, pero ya veréis que aparecerá, ¿vale? Vale. A ver.
Podéis trabajar un cuento como queráis, ¿eh? Con tarjetas, con piedras, con lo que queráis. Aquí lo importante no es, muchas veces, como os decía al principio, antes de los cuentos, ¿veis? Ahí aparece, ¿veis? Ha cambiado el precio, ¿vale? Vale. Muchas de las veces lo importante es entender que el cuento es una excusa comunicativa y por tanto el material que uséis es importante, pero lo más importante es lo que ocurre durante ese momento de leer, ¿no? Entonces podéis contar cuentos con piedras, contar cuentos sin contar cuentos con libros sin textos, etc. ¿Vale? Vale, a ver, duración del curso. La duración del curso es, el curso está pensado para hacerse entre 30 y 35 horas, ¿vale? Y es un curso que no es como otros cursos que tenemos, que están tutorizados, en las que tenéis webinars, etcétera. Este es de libre seguimiento. Perdón. Y una vez entráis, no hay finalización, es decir, tenéis acceso para siempre al curso, ¿vale? Lectura dialógica. La lectura dialógica es una metodología de lectura temprana. Os voy a pasar info, ¿vale? Para aquí, para que... Es una metodología de lectura compartida que... Bueno, que cambia mucho el papel entre adultos y niños, ¿no? Busca que sean los niños quienes acaben contando las historias con sus propias palabras. Y es una metodología que tiene unos efectos contrastadísimos en términos de desarrollo del lenguaje y también en términos de fomento lector. Tenemos mucha información nosotros publicada en blog que, como veis, os lo voy a dejar por aquí filtrada, ¿vale? En chat para que podáis investigar. Y si tenéis dudas, pues me escribís, ¿vale? Os comparto las diapositivas y la grabación, por supuesto, a vuestros correos electrónicos. Si tenéis más preguntas, porfi, vía preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Qué tipo de recompensas en el proceso del fomento lector pueden ser significativas? Desde mi punto de vista, ninguna. Desde mi punto de vista, ninguna. Yo no trabajaría en un sistema de recompensas en fomento lector. Otra cosa es que tengamos niños con enorme dificultad, pensemos que tienen que leer más sí o sí y puntualmente vamos a trabajar mediante recompensas. La recompensa que es significativa para el niño, no para mí, adulto. Entonces, una recompensa para que funcione tiene que ser significativa para quien la va a recibir. Yo personalmente no me arriesgaría a trabajar en sistemas de recompensas. Si un niño tiene muchísima dificultad para leer, es que no está preparado. Entonces, revisa sus habilidades prelectoras y sigue compartiendo lecturas, sigue trabajando desde el fomento lector, desde la lectura compartida. Y si no quiere ver libros, cuenta historias, pero yo personalmente no iría por un sistema de recompensas. ¿Ideas para lectores adolescentes? Bueno, ya os he dado unas cuantas. Sí, os he dado unas cuantas. Si queréis alguna más, tendréis que hacer el curso. Venga, ¿qué más? Maite. ¿Podrías decirnos algo? Este os lo he dicho. Genial. Gracias. Me parece que tengo, grosso modo, todas las preguntas. Vale, sí, es en un solo pago. Esto sí, es para hacer la inscripción es en un solo pago, sí. ¿Cómo elevar el nivel de aburrimiento? Hombre, no sé muy bien cómo elevar el nivel de aburrimiento, pero lo que os he explicado, os voy a dejar las referencias de los autores, ¿vale? Investigar a este autor que ha estudiado mucho en relación a los procesos de fomento lector y en relación a la tecnología también. Yo creo que es un poco lo que me preguntaba William. ¿Sí? Pues por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias.
Y si alguien se anima, os espero en el curso que iniciamos el lunes con muchísima, muchísima ilusión, porque siempre que lanzamos un curso nuevo, pues para nosotros es como un bebé, ¿no? Nos hace mucha ilusión este nacimiento y que nos podáis acompañar. El curso, el enlace del curso os lo he dejado por el chat, pero os lo mandaré también vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y buenas noches a todo el mundo.